Estamos live ya, sí. Hola familia, buenas noches. Por acá estamos una vez más, después de mucho tiempo. Hoy presentando vasos comunicantes, el método nuevo de Chus Gancedo. Y sé que esto es un live súper esperado por muchos, porque saludos a todos. Sí, señor, Juliancito, saludos, mi hermano. Quédate por aquí, no se vayan, porque esto va a estar bueno hoy. Hoy vamos a estar presentando el libro del maestro Chus Gancedo. Va a estar explicando algunas cosas en la batería, en el pad. Y, y nada, vamos a incluirlo aquí en el chat para empezar el live. Vamos a ver. Eso es. Ahí estamos. Se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye bien, Javier? Estoy. Ah, ya. ¿Se me Sí, oye? señor. Saludos a todos, familia. Aquí estamos presentando el mismísimo vasos comunicante de Chus Gancedo. ¿Se oye bien ahí? Sí, ¿no? ¿Se me oye? Sí, se oye bien. A ti te oigo Eso es. perfecto. Ahí está. Sí, Pues señor. nada, aquí estoy. Aquí estoy con todo preparado. Tengo aquí tengo Ahí que te bajar un poco, tengo que bajar un poquitín aquí esto. Eso es. energía, Chus, energía. Eso es. Pues Oye, nada, primeramente, antes de meternos en materia, vamos a por cuéntame ello. cómo se te ocurrió la idea de vasos comunicantes, en qué periodo surgió toda esta Sí, historia. eso es. Bueno, a ver, la idea es que hacía muchísimo tiempo que yo quería escribir algo, ¿no? Entonces, Sí. ha habido una temporada antes del confinamiento y durante el confinamiento donde se han publicado un montón de cosas. Entonces yo vi que era pues, mi oportunidad, ya que estábamos todos encerrados en casa y lo mejor que puedes hacer para sacar algo positivo de todo eso es pues dedicarte a la batería. No solamente estuve tocando más, sino escribiendo un montón de ideas que tenía. Y entonces poco a poco fue creciendo la cosa y sobre todo gracias a ti, gracias a Íñigo, Iribarne y a unos cuantos más que os utilicé un poco de editores. Os iba mandando material. Oye, ¿qué te Sí, parece esto? No, pues una mierda. Pues nada, pues lo cambio. Entonces ahí es donde he ido juntando un montón de material que al final lo he llamado de esa forma, vasos comunicantes. sí, señor. Sí, Eso señor. es. Oye, no tienes aquí, la verdad que el libro, bueno, vamos a empezar. Quería saludar un poco ahí a mi, a mi hermano de BCN Drones número 90 1992, que hace Ah, la. esto es por ahí. Sí, Chus, brother, esto es un, como dirían los americanos, un masterpiece. Masterpiece, ya me gustaría a mí. Y me encanta la presentación con las opiniones de Alex Acuña, de Sí, Salvador, de Nico, de Miguel, en fin. eh, Brother, vamos a meternos en materia porque de verdad que esto, aquí hay muchas cosas. Pero quería saltar, ¿no? O sea, el diseño del libro, la edición, la encuadernación, te quedó genial, brother. Esto, sí, el que no lo sí, tenga, está disponible el link en mi perfil, ¿vale? Te eso metes es. y ahí te va a mandar al link de compra de vasos comunicantes. ¿Okay? Entonces, Chus, ya empezáramos a hablar del primer capítulo un poquito, que va de los single stroke roll, los golpes simples, y quería que ahí como un resumen del capítulo. Sí, pues bueno, os cuento. La historia es que lo he dividido pues en capítulos pues muy sencillos, que yo creo que todo el mundo pues conoce, todo el mundo conoce que es un redoble sencillo, un redoble pues de dos, de tres no tanto, que luego hablaremos de ello. Es decir, cosas bastante sencillas que lo que he hecho es intentar mostrar un poco la forma en la que yo las he desarrollado y sigo desarrollándolas, ¿no? Es decir, ¿qué haría yo con un redoble de dos para hacerlo musical? No solamente quedarme en un pad y a ver hasta qué velocidad llego a tocarlo, porque no tiene sentido eso. Entonces, pues bueno, ahí hay un montón de ideas mías. Por ejemplo, en el primer capítulo, que es muy sencillo, no me he querido andar por las nubes. Explico un poco cuál es mi empuñadura y sobre todo las tres técnicas que utilizo para conseguir dobles. Es difícil hablar de ello en un método, es mucho más fácil verlo en directo. Bueno, mira, para eso estamos aquí. Entonces, la historia es que, por ejemplo, hay un ejercicio
que es muy sencillo, es en la página 21, pero de Sí, lo sencillo que es, puede llegar a ser una tortura. ¿Por qué? Me explico. Simplemente es un ejercicio en el que vamos combinando sencillos, primero un compás entero por cada mano, luego 2 tiempos por cada mano, luego un tiempo por cada mano y luego 2 compases enteros en el que juntamos las 2 manos, ¿de sí, acuerdo? Creando fusas. Entonces la historia es, este mismo ejercicio hay que utilizarlo con las 3 técnicas que utilizo, que parece que son 4 tonterías, pero claro, hay que ir leyendo bien la letra, que he claro. escrito bastante ahí explicando cada cosa, ¿no? Yo Sí, utilizo sí. 3 técnicas, que es la técnica pues, de Gladstone, la normal. De hecho, voy a girar esto un poco y voy a ver si explico 4 cosas aquí en el pad, ¿vale? Se ve por ahí, ¿no? Sí, se Vale, ve más yo utilizo sobre todo, izquierda, ahí eso es. está, util- utilizo 3 técnicas sobre todo, que es cuando no tengo que tocar, cuando necesito golpes poderosos, pero no demasiado rápidos, utilizo la técnica Gladstone, ¿vale? Que es simplemente pues esto que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Sí, Es decir, partir desde aquí arriba, pensar en que la punta de la baqueta es como si fuese un balón de baloncesto, que eso me ayuda mucho a entender muchas cosas. Y básicamente lo que hay que hacer es tocar ese ejercicio de esta forma. Lo toco de una vez, ¿vale? 3 y 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Izquierda, 1, 2, 3. Ahora 2 tiempos por mano. 1, 2, 1, 2. Otro compás lo mismo. 2, 1. Ahora un tiempo. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Y ahora 3 y doblamos ahí. 2, 3 y 1. ¿Vale? Esto eso es algo que todos utilizamos, ¿no? La historia es. es que ahí he puesto unas cuantas velocidades donde si cambias de técnica, que la siguiente técnica que utilizo es el control de dedos, ¿vale? Esta Sí, mano se utilizaría de esta forma. Y en la otra, que es más complicado, son estos 2 dedos los que te ayudan al control de dedos. sí, Puedes hacer lo mismo, pero claro, la velocidad puede subir un poquitín. Voy a intentar tocarlo de esta forma, ¿vale? 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora 1, 1, 2, 3 y 1. Y ahora doblamos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2. Es decir, y seguirías. Hay que hacer un loop con todos los ejercicios, ¿vale? Y nos quedaría ya la tercera, que es, ya podéis ir a velocidad de 140 tocando en semicorcheas, que ujú, es la técnica que utilizo del push-pull, lo llaman de un montón de formas, ¿vale? sí, Yo me gusta llamarlo push-pull porque básicamente lo que haces es apretar, ¿vale? sí, Girar y luego volver otra vez a por ello. En esta mano lo utilizo de esta forma, que es el open-close o push-pull, como quieres llamarlo, y en sí. esta otra utilizo algo que explico en el libro, que es básicamente lo llaman swivel, que básicamente es dejando aquí el punto en la baqueta apoyada, pego un golpe de esta manera, ahí está, justo lo que está enseñando ahí Eric. Y el siguiente golpe vuelvo otra vez al lugar donde he partido. Es decir, no sé si se verá bien. Voy a bajar un poquitín esto. Ahí sería 1, 2, 1, 2. ¿Vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 en esta mano y en esta mano lo mismo. ¿Vale? Entonces, puedes hacer el mismo ejercicio, que es muy sencillo, pero claro, a velocidades ya muy altas. O sea, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2. Segundo, 2 tiempos, otro compás. Ahora, 1 y ahora doblamos. Vamos, volvemos arriba. 2, 2 tiempos, 2 y 1, 1, 2 y doblamos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y... ¿Vale? Entonces, Bien, ese es oye, más o menos. como tú haces eso, parece hasta fácil. Parece Entonces, hasta por eso no me he querido volver muy loco en este primer episodio, el primer capítulo, para que veáis que de algo muy sencillo se puede tocar solamente cambiando la técnica, puedes hacer que suene totalmente diferente. Pero lleva un tiempo. Parece que es el capítulo más sencillo, pero es el que más cuesta hacer sonar. Los sencillos son muy, muy, muy perros, ¿vale? O yo sea que nada. lo que siempre he sentido con lo sencillo es que si uno no llega a desarrollar una buena memoria muscular, luego tienes que antes de tocar siempre calentar muchísimo porque Sí, te pueden fallar. claro, y luego, si os dais cuenta, hay que ser un poco flexible, ¿no? Entonces,
no puedes utilizar una técnica para todas las velocidades. Es decir, no puedes, a esta velocidad que he tocado aquí, hay gente que puede hacerlo alterna, hay gente que lo puede hacer a esas velocidades, ¿no? Pero es una lucha física, ¿sabes? Que hay unas técnicas que te pueden ayudar un montonazo a hacer lo mismo sin hacerte daño. Espero estar toda la vida tocando estas cosas, pero no, nunca he tenido problemas de lesiones ni nada de eso. Lo importante no solo es desarrollar cada técnica, sino poder pasar de una a otra. Como se llama el método, que son vasos comunicantes, es poder juntar todo para crear pues tu forma de tocar. De ahí. Y luego, al final de este capítulo, he puesto pues unas cuantas frases casi transcritas de mis baterías favoritos. Entre ellos Miguel Lamas, que es el mítico recorrido que hace por toda la batería, me encanta. Sí, Eso es. señor. Está aquí la Y metralleta y sí, sí, hay unas cuantas aplicaciones. Básicamente, Chu lo que está haciendo es, tiene los capítulos los divide en una parte técnica, digamos, el pad, y luego se va a la batería con sus aplicaciones, ¿no? eso es. Es, Aquí, por ejemplo, en esta parte he jugado un poquitín con los típicos recorridos que estamos acostumbrados a hacerlos hacia abajo, es decir, por gravedad, casi caer hacia abajo, ¿no? Y hay una parte en la que obligo a la gente otra vez a volver al recorrido, es decir, obligarte a eso. claro, brother, claro. Sí, es cierto que siempre que pensamos, lo pensamos a lo con la ayuda. Pero Eso nunca es. lo hacemos en la inversa, ¿no? Claro, pero es porque hay una cosa que se llama gravedad, entonces lo normal es dejar caer las cosas. Lo Claro, difícil es levantarlas. Luego hablamos de eso cuando hablemos de dobles, cuando hablemos de dobles rotos. He metido esas dos cosas en el capítulo de dobles, porque lo más fácil es dejar caer las manos. Lo difícil es subir esas manos entre un crash y una caja. claro. Cuidado que tienes un metro y medio de distancia y cuidado, hay que hacerlo sonar eso, Ahí ¿sabes? O sea que, se pierde tiempo. Se eso pierde es. mucho. Tú tiras un palazo para arriba. A mí siempre me recuerdo el mismo recurso este casi Simon, que ala, Sí, que ala, ¿sabes cuál es, no? sí, 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 sí. Pero no voy a hacer un herta como tal. No. Eso es, eso es, Bueno, eso es. bueno, vamos a ir al capítulo 2, dobles. Dobles, Sí, señor. dobles. Vale, la historia de dobles, a ver, lo que decía antes, pues todo el mundo puede llegar a coger una técnica suficiente como para tocar un redoble de dos a toda máquina, a toda pastilla, perfecto. Muy bien, fantástico, pero la cosa es que si lo utilizas de forma un poco inteligente puedes hacer frases cojonudas, ¿vale? Incluso cosas que a veces escuchas tocar a otra gente y te pones a transcribirlas nota a nota, pero si supieras cómo han llegado ahí, que es básicamente una serie de ejercicios de dobles, dices, joder, se simplifica todo, ¿no? Entonces, a ver, os cuento, aquí he metido un montón de cosas. Al principio hablo un poco de la técnica en sí, cuál es la técnica de dobles que utilizo, que es básicamente pegar el primer golpe, dejar este espacio y luego en el segundo volver otra vez a coger el palo, ¿vale? Y aquí hablo de un montón de cosas. Lo primero que se me ocurre es invertir los dobles, dobles invertidos. Es decir, no todo de, sino empezar en una derecha y luego hacer el doble de izquierda y seguir de esa forma. Que parece que el doble va cojeando. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí hay una serie de ejercicios donde utilizo casi todas las posibilidades matemáticas que hay sobre eso, ¿no? Luego, ¿qué opciones hay? Pues puedes tocarlo sobre diferentes subdivisiones, semicorcheas, 5, 6, 7. Es decir, hay mucha gente, mira, me voy otra vez por aquí. Hay mucha gente que utiliza los dobles, además de forma bastante creativa. Imaginaos semicorcheas dobles, ¿no? D. Si cambiáis la subdivisión y seguís en dobles, se monta una frase que me encanta. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí lo que pongo más o menos es que puedes cambiar esa subdivisión para crear pues frases bastante curiosas. D, D, 1, 2, 3 y D. ¿Vale? Esa es la historia. Yo he puesto una serie de ejercicios para abrir un poco el coco a la gente. Estás usando cinquillo. Eso es, eso es. Pero claro, la misma frase sobre esa subdivisión, que es un redoble de dos de toda la vida, ¿vale? Pero ahí se pueden montar cosas muy curiosas. Lo mismo en 7, lo mismo... Y luego ya llegamos a la parte donde se me fue un poco la pinza, pero me gusta, ¿eh? De hecho, hace poco estaba repasándola y pensando, joder, estaba aquí, quise excavar aquí bastante, ¿eh? Bueno, os cuento, ¿qué pasa
si queremos utilizar estas frases de forma un poco musical, tanto en un groove como en un feel, ¿no? Todos hemos practicado el típico ejercicio que es eh, con dobles alternos, que es D, I, D, I, D, I, D, I, D, D, I, D. Es decir, a ver, lo voy a tocar un poco en la batería para que se vea. D, I, I, D, D, I, I, D, I, D, D, I, I, D, D, I, D, I, I, D, D, I, I, D, I, D, D, I, I, D, D, I, D, ¿no? ¿Vale? Pues esto que muchas veces se queda en un recurso técnico, lo puedes utilizar para crear grooves y Sí. fills. Por ejemplo, llevamos mano derecha al Charles y tenemos esto que tenéis aquí. Voy a bajarlo un poquitín más, que así se ve. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Mm? Esto puede ser un trabajo cojonudo para meter diferentes bombos sobre este sticking. Es decir, tupa, tupa, ¿vale? Es decir, podemos poco a poco independizar esa frase de los diferentes bombos que ponemos abajo. Ahí estamos trabajando ya coordinación, un poco ya avanzada. Y Sí. es un groove que siempre funciona. ¿Vale? Señor. Entonces, si os dais cuenta, hemos venido de un ejercicio de técnica de toda la vida. Que yo Claro. creo que todos lo hemos usado. Te pones a ver, vamos a remontarnos a las cosas que veíamos de cuando empecé, uno de los Eso primeros es. que estudié, el famoso Steve Jobs de tica, que tica, cutá, tica, cutá. Sí, eso eh, es, eso es. Eso Eso es, es, eso es. Eso es, eso. pues nada, si te das cuenta, a esas cosas que muchas veces llegamos a ellas robándolas de alguien, tú puedes llegar a ellas estudiando cosas tan sencillas como dobles y sencillos. No tiene más. Entonces hay que simplificar siempre la historia. Yo aquí he puesto una serie de frases, pero espero que esto sirva un poco de inspiración a que cada uno agarre, te cojas un trozo de un compás o... Lleve a su zona, claro, a su zona Esa es de la confort. historia. Esa es Está, la está, historia. yo es que lo había ya visto, ¿no? Cuando me lo mandaste, Sí. pero previo al live, para saber de lo que voy a hablar con Chus, porque tampoco es, o sea, Sí, yo también me lo he tenido que estudiar, que realmente no sé tocar lo que pone ahí, ¿eh? sí, Así señor, que brother. nada. Está muy Hay, bien. mu- Y hay, el, lo, hay una cosilla que, mira, dime. desde mi perspectiva, en los dobles, estos rotos, los dobles invertidos, son súper aplicables, Eso bro. es, Como timbalero, brother, los eso uso es. un montón. O sea, Mucho, claro, claro. salen cosas ahí, salen muchas cosas. Mira, estaba pensando ahora hablando, los dobles invertidos es cambiar ese orden de los dobles. Pero si quieres romper esos dobles, es decir, ese doble lo puedes tocar en dos fuentes de sonido diferentes, entonces serían dobles rotos, ¿no? Entonces, Sí, mira, hay un ejercicio que he puesto ahora mismo no me acuerdo en qué página es, en el que básicamente, casi utilizando el mismo sticking que hemos visto antes, sí, tú puedes hacer un ejercicio en el que te obligues a romper el doble entre el raíz y la sí, caja, por ejemplo, ¿no? Entonces tú sí, tienes, por ejemplo, D, I, I, D, I, D, I, I, D, D, I, I, D, D, I, ¿vale? O sea, D, I, I, D, 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 D, I, I. Y lo sí. mismo con la otra mano. I, D, D, 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 que técnicamente es complicado, sobre todo para los que tocamos de esta forma. Pero es un ejercicio que está muy bien. Incluso lo podemos comprimir y tocarlo solamente en un tiempo. ¿Vale? Eso, sí, Eso es. señor. Más que nada para obligarte a que esta mano tiene también que poder caer por gravedad como la otra, ¿sabes? Entonces hay un montón de pequeños ejercicios que parecen cuatro palos, pero tocarlos uf, cuestan. O Bueno, sea que llegamos al título preferido tuyo, es el de los sí, triples. Y la verdad es que cuando me lo dijiste,
yo no analicé, no había analizado bien el libro, pero ahora previo al live me senté y la verdad es que está súper, súper interesante. Y Sí, quería un poco bueno, o sea, que nos comentaras de dónde vienen todos estos experimentos locos, porque sé que vas a tocar cosas aquí de... sí. Bueno, al final todo acaba siendo una mecánica parecida en casi todo el libro, ¿no? Pero vamos a ver, el redoble de tres para mí es un redoble que se estudia poco, se utiliza poco. Sobre Sí, todo, no desde el punto de vista de la gente de marching, que lo utiliza muchísimo, sino la gente que toca la batería como yo. Yo soy batería. O sea, y es un recurso que utiliza poco la gente. A pocos baterías. Yo Mayer, por ejemplo, lo utiliza de vez en cuando y suena a él. La verdad es que es un recurso que puedes utilizar y hacer que llame mucho la atención. Entonces, ¿de dónde parte esto? Aquí en mi libro no hablo sobre técnica, pues como es el Moller, que yo creo que todo el mundo lo conoce. Ha llegado un punto que todo el mundo sabe lo que es un Moller. Otra cosa es aplicarlo. Entonces, es el típico golpe que es un látigo. Entonces, aquí hacemos el primer golpe que es full, tap y release, ¿vale? Y lo sí, importante es el movimiento de este codo, ¿no? Y la historia es que, me vuelvo otra vez aquí. La sí. historia es que casi todo el mundo sabe utilizar este redoble de tres, ¿no? De, I, de, I, de, I, ¿vale? Pero ¿cómo puedes utilizar esto de forma musical? Entonces a Sí, mí se me ocurrió que estos tres golpes, un, dos, tres, pueden sustituir dos golpes de un redoble de dos, por ejemplo, o de claro. cualquier frase que quieras, ¿no? Entonces se te montan frases muy curiosas. Por ejemplo, imagínate eh, un redoble de dos, o sea, I, donde sustituimos las dos primeras notas por tres en la mano derecha. ¿Vale? Entonces es una frase de cuatro. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con una frase de tres. Es decir, si cogemos tres golpes, los dos primeros los sustituimos por tres. ¿Cómo sonaría? Sí. Es una frase de tres. ¿Cómo sonaría? Es decir, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. ¿Vale? Lo mismo con una frase de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O frase de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Es decir, puede ir creciendo y hacer tu propia progresión sobre esto. Es decir, todos los desplazamientos. Empezando por el 3. O sea, 1, 2, 3. Perdón. 4, 5, 6, 7, y 8. ¿Vale? Entonces, Sí. esto lo puedes utilizar para meter esas pequeñas frases de tres y pensar en frases un poquitín más largas y ayuda. Hay una parte donde ahí se me fue un poco más la olla todavía y es, en vez de sustituir dos notas, podemos sustituir cuatro. Es decir, dos rulos de tres, es decir, dos grupos de tres con las manos, ¿no? Entonces ahí se te montan frases complicadas. Hay una, técnicamente, que es la más, para mí, la más complicada de todas, que es una frase de cinco, ¿no? Sí. Imaginaos semicorcheas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voy a hacerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Una frase de 5 sobre esto, acentuando la primera, sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Pues Ujú. vamos a sustituir las cuatro primeras notas del 5 por dos grupos de 3 y luego me queda una nota, ¿no? Entonces, ¿cómo sonaría? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5. ¿Vale? Es complicado, sobre todo llevarlo a tiempo. 3, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5. ¿Vale? Entonces, es un pequeño lick que yo últimamente estoy utilizando bastante. 1, 2, y... ¿Vale? Está basado en eso, en una frase de 5. Puedes hacer frases de 6, de 7, lo mismo que antes. O sea,
1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3. Lo mismo 7. Es decir, puedes hacer cosas muy, muy, muy curiosas. Y para improvisar te ayuda mucho esto. Puedes mantener semicorcheas, ir poco a poco introduciendo esto y creando frases más complejas. Esa es la idea. Oye. Capítulo Vale, 4. sí, Paradiddle. paradiddles. A ver, no me he ido. Bueno, en los paradiddles, sobre todo al principio, he hecho algo un poquitín más típico, que es, pues vamos a jugar un poquitín con lo que es el orden de los stickings, ¿sabes? Entonces, yo lo que he hecho más o menos son todas las permutaciones de stickings, pero siguiendo más o menos siguiendo un principio, que es, vamos a ir quitando una de las frases de las semicorcheas, pensando en semicorcheas en el paradiddle, y pegamos lo siguiente. Entonces, queda totalmente desplazada la frase, ¿no? Entonces, lo bonito es sobre todo las transiciones. Por ejemplo, imagínate el primer paradiddle, de, I, de, I, de, I. Bueno, pues si sumamos una nota más, otra izquierda después, se nos queda exactamente la misma frase, pero desplazada a una semicorchea más tarde, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es dar vuelta a las 15 posibilidades que hay en un paradiddle, cosa que puedes llevar luego a la batería. No me he ido aquí demasiado a la batería, porque lo primero que hay que hacer es consolidar esto, que bastante es. Sí. Y nada, pues es un código, es un código que he estado ahí trabajando, ¿sabes? Entonces, Chu, pues nada, dime. ante materia, estos son de uso muy recurrente. Hmm. Yo quería que tú nos dieras una reseña de cómo tocar el paradiddle correctamente, porque hay muchas personas que te hablan del paradiddle con el acento en el primer golpe, etcétera. Veo que cuando lo escribes por primera vez en el libro, los haces lineales, sin acento. Eso Entonces, es. quería que me hablaras un poquito de esto, porque es un detalle importante, la acentuación vs la no acentuación. Eso es. Vale, a ver, es como lo veo. Igual hay gente que lo ve de otra forma. Para mí los paradiddles, un paradiddle es una combinación de dobles y sencillos. Exactamente. Punto. Es decir, doble sencillo. Después vienen los acentos. Pero lo importante es el sticking. Ese sticking que se forma mezclando dobles y sencillos. Te das cuenta, cualquier doble junto a sencillos son paradiddles, ¿no? Entonces, técnicamente, claro, se juntan los dobles que hemos estado estudiando antes con los sencillos, ¿no? Luego, que las frases estén acentuadas o no, yo creo que es como un segundo paso, ¿no? Yo lo he distinguido un poco en el método. Primero, pilla el sticking bien, que no es nada fácil. Si te das cuenta, es bastante más fácil tocar un paradiddle sencillo acentuando la primera de cada cuatro que Por eso, tocándolas todas lineales. por eso te decía, quería que tocáramos este tema porque yo sé que es tema de polémico entre los bateristas. Mucha gente te dice, no, porque es que, claro, el Sí, paradiddle, el acento en la primera nota, no, vamos a hacerlo parejo. Cuando tú vas el stick control no tiene acento, ¿sabes? exactamente. Exactamente. Entonces, por eso yo quería Claro, eso, porque tú eres un tipo que ha estudiado mucha técnica, que tiene un conocimiento súper vasto de toda esta historia y quería tu overview. claro, mira, por ejemplo, yo antes, eh, si te vas a poner a estudiar paradiddles, voy a ver si giro esto un poquitín y se ve un poquitín mejor. ¡Ay! Casi, casi. Ahí está. Casi tenemos accidente aquí. Mira, yo cuando estudio paradiddles intento, sobre todo al principio, que utilizar la técnica Gladstone todas arriba de y de. ¿Vale? Eso es. Los acentos vienen después. ¿Eh? Para mí es más sencillo esto. Para mí es mucho más sencillo acentuar esto. Pero esto, subir todas, ¿vale? Para mí, si quieres acelerar, esto es más sencillo. Claro. Pero esto, no. O sea, creo que el primer paso que hay que dar es que te suene todo un lineal bien y luego el segundo paso que son los acentos. Creo yo. Pero bueno, sobre todo si lo vas a mover por la batería. Entramos en materia ya, bien, hablando un poco de lo que tocaste en el libro. Sí. Bueno, aquí tengo.
tengo todas las opciones escritas de paradiddle. Si, por ejemplo, vamos a coger una, que es una de mis favoritas. Puedes coger paradiddle sencillo, D, I, D, D, I, D, I, I. Y lo que puedes hacer es luego empezar el paradiddle en la segunda nota. Es decir, I, D, D, I, D, I, I, D. ¿Qué pasa ahí? Que técnicamente se te juntan tres izquierdas justo al final del primer compás, el comienzo del segundo. Es decir, tocado, ¿cómo sería? D, I, D, D, I, D, I, 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 D, D, I, D, I, I, D, D, I, D, D, I, D, I, 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 D, D, I, D, I, I, D. Con acentos, y llevando los acentos al mismo sitio, sería D, I, D, D, I, D, I, 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 D, D, I, D, I, I, D, D, I, D, D, I, D, I, I, D, D, I, D, I, I, D, D. Y un poquitín más rápido. ¿Vale? Que ya de por sí es un ejercicio de caja cojonudo, pero que lo puedes hacer perfectamente. Sí, Y señor. suena genial. Hay unas notas fantasma que suenan a drum and bass muchísimo. De hecho, se utiliza bastante esto. Mano derecha en alzarlas, D, I, D, D, I, D, I, 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 D, D, I, D, I, I, D, D, I, D, D, I, D, I, I, D, I, D, I, D, D. ¿Vale? Esa es más o menos la... No sé cómo sonará esto por ahí porque está pensado para que no suene nada. No, Pero pero se ve bastante claro, se ve bastante claro. Lo que se sí, intuye. que Chus, no sé si las personas que nos están viendo, Mm. a ver, momentos que te me congelas un poco. Sobre todo ahora cuando Sí, fuiste a practicar, ahora cuando fuiste a explicar lo del drum and bass, se sí. te medio, sí, Bueno, es que estoy metido aquí en el búnker este que tengo para no hacer mucho ruido y yo creo que la señal a veces falla. Pero bueno, sí, si pasa me lo dices y sí, repito sí. alguna cosa. ¿Vale? Que, que me hablaras un poco de, digamos, de la escala de progresiones que te has montado aquí. Me parece muy interesante. Sobre Sí, todo, sobre todo cuando la tocamos hasta seis sitios, ¿sabes? Porque sí, ya cuando te vas a los grupos de siete, o sea, a los sencillos y esas eso cosas, es, me eso parece es. ya demasiado a lo Bridget Donati, muy sofisticado, ¿no? Pero Sí, quería, si podría tocarnos, por ejemplo, en la página 54, que tiene el primer ejercicio de la página 54, sí, que es de la transición de semicorchea a cinquillos, si sí, la pudiera dar ahí para que las personas pudieran ver un poquito. sí. A ver, espera un poquito. Sí, es básicamente tocarles un compás de una, un compás de cinco, o sea, es decir, contado, que lo Sí, importante es contarlo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tipo, 4, tipo, 4, tipo, 1, tipo, 4, tipo, 4, tipo, o sea, sería 1, tipo, 1, tipo, 4, tipo, 4, tipo, perdón, estoy haciendo solamente dos tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, tipo, 4, 1, tipo, 1, tipo, 1, tipo, 1, tipo, 1, tipo, 4, tipo, 4, tipo, 4, tipo, 4, tipo, 1, tipo, 1, eso, tipo, cuánto 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 tipo. Esa es la eso es, historia, ¿vale? eso es. Entonces, si te das cuenta en un formato así, puedes aplicarlo. Es decir, esto no se queda en la típica progresión. Mira, sé tocar progresiones. No, lo puedes aplicar. Tú puedes tocar esto en un groove incluso. Tú puedes llevar mano derecha al Charles y tocar este tipo de pequeños desplazamientos, pero en dos tiempos o en un compás. Un compás ya es mucho, porque generas Claro, demasiada tensión, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estás cambiando la subdivisión, que es un tema serio, ¿sabes? Entonces puede llegar a sonar muy interesante. Yo lo he puesto aquí un poco pues para inspirar a la gente, coño, mira, si cojo esto, ¿sabes? Es decir, utilizar la progresión para algo, no solamente para, mira, porque no sirve para nada, sino. claro, claro. Eso es, eso es. Todo, a mí me recuerda mucho Donati. Donati los usa mucho en cinquillo y Mucho. te crea una tensión ahí, lo que tú dices, que es que crea una tensión sobre el groove Claro, que, porque que tu oreja reconoce el paradiddle. Tú estás claro, escuchando un paradiddle, pero
pero lo que no coincide es la subdivisión que hay debajo, ¿sabes? Él lo toca mucho, lo tocaba muchísimo de antes lo tocaba a lo bestia. Había estudiado mucho sobre este tema, ¿sabes? Entonces, pues bueno, está bien. Sobre siete también lo toca a veces, es un poco salvaje, porque hay, como estás a punto de la fusa, oyes algo muy extraño ahí, ¿sabes? Claro. Pero en cinco funciona. A Nick Aniles los toca también en cinco, de vez en cuando, lo he visto alguna vez. Sí, sí, por eso no quise meterme en el tema del centillo, porque sé que el centillo es muy, muy sofisticado, pero el de Claro, 5 todavía te da una sensación ahí como que te estás eso es. adelantando. La gente no llega a definir qué está pasando aquí, Eso es. ¿sabes? Lo importante de esto, igual, no he insistido demasiado en el método, es contar la subdivisión, ¿sabes? Es decir, si tú estás tocando ese paradiddle, Sí. one and two and three and four and one two three four 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 and three and four one two three four es decir, el obligarte a contar esa subdivisión, porque si te das cuenta el sticking ya lo tienes, ya sabes cómo los brazos se mueven, ¿sabes? Oye, Es que, Chus, en este caso, aplicándolo de manera musical, ¿cómo podríamos hacer lo de el cinquillo, por ejemplo, en Paradiddle, usándolo ahí? sí, pues coge un par de tiempos. Yo, por ejemplo, cogería un par de tiempos, es decir, D, I, D, D, I, D, I, D, I, D, D, I, D, I, D, I, D, D, I, D, D, I, D, I. Por ejemplo, ahí puedes generar una pequeña tensión que puedes tocar con gente, ¿eh? Puede ser un pelín molesto, pero rápidamente vuelves al uno y ahí Claro. estás generando algo que dices, coño, mira, qué curioso eso, ¿sabes? Muchos de los ritmos que están utilizando ahora, eh, pues muchísimo, está muy de moda. Todos estos ritmos que están medio rotos son 5 y 7 realmente. Están tocando algunas de las notas del 5 y algunas de las notas del 7, ¿sabes? Entonces, Sí, yo metería este tipo de cosas. sí, señor. Tú sabes que Vuelvo. Sí. hace poco veía un live que hizo Greg Bisonet no me acuerdo con quién fue. Ah, Y me daba risa, ¿no? Porque Greg Bisonet comentaba algo muy curioso y era que antes tocar bien era estar encima del click. sí, Ahora tocar bien es estar fuera del click fuera con del click. los swung, los swung groove, Swan, eso es, los eso es. swung. Y entonces me dio mucha risa porque es verdad, ahora están de moda. Y él Claro. decía, antes cuando yo grababa una pila de disco y tal, había que estar ahí, over Pero the beat or behind, depending on the style, ¿no? O, dependiendo Pero del hay, hay- estilo. pero hay que hacer las dos cosas, ¿eh? O sea, es porque hay mucha gente que cae en la autocomplacencia. No, no, yo es que toco siempre antes o detrás. No, 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 tú tienes que tocar antes o detrás cuando te lo digan. La cosa es saber tocar en el centro cuando tienes que tocar. Básicamente, casi todo el trabajo que vas a hacer en un estudio es tocar en el sitio. Aquí, en el país en el que vivimos. Es Claro. tocar en el sitio. Y tocando en el sitio, eso ya es jodido, dependiendo de lo que tienes que hacer, ¿no? Lo de dar la sensación de tocar hacia atrás, hacia adelante, a veces hay mucho misticismo sobre ello, pero el clic tiene que estar, no puede morder con ninguno de los bombos, sobre todo los bombos. Las cajas, bueno, también, pero eso tiene que estar en el sitio. Y no hay un productor que te pase el hecho de estar tocando tan atrás que casi... Con el momento que la claqueta muerde con lo que tocas, van a hacer así, ¿sabes? Tenemos la canción tú sabes, el ataque de las 20 libras de pizza de Vinicolayuta, que es mítico. Uh, uh, oh, Esa qué bueno. de golpe anticipado, pa. Claro. Pero hay mucha gente que piensa que realmente, no, no, es que está tocando por detrás. No, 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 hay mucha gente, John Bonham, por ejemplo, da la sensación de estar tocando por detrás, pero el beat está clavado. Es muchas veces esa sensación que tiene y esa elección de feels que tiene, que parece que está todo ahí, ¿sabes? Pero hay que tocar en el sitio, ¿eh? O sea, Sí, 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 sin dudas. Bueno, o sea que- voy a, estoy seguro que este es el capítulo favorito de Joan Lozada. los flams. Capítulo Flan. Y de David Alarcón y de JP Bottle. Los flams. Mira, esto es importante. Vamos a empezar con otro de los temas polémicos. Ya tocamos el tema del paradiddle y de los acentos o no acentos. Yo quería que tú hablaras
de la manera correcta de tocar los flams, porque desafortunadamente hay muchas personas que no se le enseña bien la base de cómo tocar el flam. Y aquí tú lo pones claramente. Voy a poner aquí el esquema, si Chu me lo permite. Eso es, sí. El primer golpe es un upstroke, aunque no lo parezca, porque ese golpe está ya pegado al parche y va a subir. Claro. Bueno, Y entonces, eso es teniendo en cuenta lo que vas a tocar después, hay que ir preparando esas manos. Es la técnica Glasson, ¿no? Entonces, yo aquí en este capítulo hablo de flams alternos, que en la batería se usan poco hoy en día. Es una pena porque Tony Williams los tocaba a saco por todas partes y es como que se han perdido un poco, ¿no? En el camino. Entonces, está claro que si para hacer un flam, la primera mano que toca el parche tiene que estar más cerca del parche. O sea, es de sentido común. Es que hay gente que empieza los flams de formas es que muy raras. yo he tenido alumnos aquí que tú le dices, ¿cómo toco el flam? Y te hacen esto, prac, prac, desde arriba los dos. No, empieza, prac. Sí, y te pueden llegar a engañar porque pueden hacer que suene flam, pero eso significa que una mano se está moviendo más lenta que la otra. Sí. Mal tema. Tiene que estar una más cerca del parche y si la tienes que preparar, esta hará un upstroke, porque luego va a hacer lo contrario, y la otra un down. Es decir, 1, 2. No tiene más, ¿sabes? Pero claro, con eso te puedes ir a Cuenca. O sea, por ejemplo, aquí he puesto una progresión sobre flams alternos, Sí. ¿vale? Que está súper interesante. Esto Tony Williams lo tocaba a saco en la batería. Por ejemplo, es decir, ya desde negras, es decir, 1, 2, 3, y 1, 3, 3. Presidio negras, corchas, y presidio de corcheas, semis, 5, es decir, hasta donde llegue, ¿vale? O sea, he cogido una velocidad muy alta, pero bueno, la historia es poder tocar estas progresiones pues de la misma manera que haces los sencillos, porque se utiliza mucho, por ejemplo, el típico corte que es muy Jojo Mayer, ¿sabes? Ese tipo de cosas son plans alternos, es todo Claro. plan alterno, ¿sabes? Hay Entonces hay que recalcar que los flamas alternos son bien difíciles de tocar. tienen su rollo. A mí me costaron en su momento y me he machacado bastante con el tema de poder preparar esto en cualquier subdivisión, porque esa es la Sí. historia, es no tocarlo como un marching band, lo tenemos que usar en la batería, entonces tienes que tener esa opción. Entonces, viendo esto y teniéndolo claro, puedes utilizar un montón de historias con flams. Por ejemplo, hay un ejercicio técnico que a mí siempre me costó mucho, que es tocar un paradiddle sencillo todo con flams. D, I, D, D, I, D, I, I. Todo flams, es decir, crack, 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 crack. Pra, pro, pra, pra, pro, pra, pro, pro. Sí. Esa es la historia. Es un ejercicio cojonudo este. D, I, D, D, I, D, I, I, D, I, D, D, I, D, I, I. Eso es. Y que suene limpio, porque Claro. implica que tienes que dar unas cuantas notas arriba, tienes que volver a bajar. Es Claro. complicado, ¿sabes? No sé, bueno, evidentemente tú te habrás percatado, pero no sé si la gente que nos están viendo aquí, que le dedican un tiempo de estudio a los mordentes, se habrán dado cuenta que cuando estamos estudiando mordente con lo que estamos hablando Chus y yo, que son los upstrokes y los downstrokes, se crea como un movimiento a veces tipo Moller. Eso es. Porque Inconsciente, eso es. practicando una cosa que, ¿sabes? Que te lleva a otra. Es que es curioso. Esto tiene que ver con lo que explica Klaus Hessler de los collapse rudiments. Si te das cuenta, cuando tú haces un flams alternos, Ajá, esto y esto, ¿cuántas notas estás dando por mano? 2. Por lo claro, tanto, el movimiento va a ser muy parecido a un redoble de 2. claro. 2, ¿vale? Y ahí está, mordido. Otra vez 2, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, una vez más, vasos comunicantes, o sea, todo tiene que ver con todo. Si tú sabes hacer un redoble de 2, puedes hacer flams alternos a la misma velocidad, ¿sabes? Entonces, esa Yo es la historia. un mundillo de estudiarme los flamas alternos, eh,
había un colega mío que los tenía ya muy avanzados. Y él me dijo, mira, te voy a dar un truco para ellos. Me pareció una tontería en su momento. Sí, Pero cuando empecé a estudiármelo, me di cuenta que no era ninguna tontería. Y era, básicamente, después me puse a pensar, claro, es el movimiento de cuando uno estudia maracas. Cuando uno estudia maracas, tú sabes la maraca, exactamente. tienes que hacerla sonar arriba. Entonces, Eso el es. ejercicio más recurrente, ¿cuál es? Hacer shuffle. Y terminas haciendo mordentes alternos. Fíjate, si lo haces con los palos, estás haciendo mordentes alternos pensando en shuffle. Exactamente. Pero luego tienes que cerrar ese espacio para que muerda. Entonces ahí Exacto, ya lo tienes. Ahí lo tienes. eso es, eso es. Eso es. Entonces, nada, el problema muchas veces de los flams es hay gente que le suena muy abiertos. Padap, Claro, papap, papap. Que no es que esté mal, claro, pero hay que controlar ese espacio. Por ejemplo, Tony Williams tocaba los flams muy abiertos. Tará, abierto, tará, 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 tará. Muy, muy, muy abiertos, porque él quería que sonasen de esa forma, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, tienes que saber hacerlo de las dos formas. Está Claro, claro. que, como timbalero, ¿no? Y pensando en la música latina, el flan cerrado no se usa mucho. Claro. Se usa más tipo Abierto. fusa, Eso es. como si fueran dos fusas. Para, Eso es. ¿ves? Pero sí es cierto que hay que tenerlo de las dos formas. Hay que Claro, saber. claro, claro. Bueno, Y y hay aquí lo que... perdona que te Sí, interrumpa, dime. súper interesante que empieza en la página 73 y como es tan extenso, termina en la 75, que es la progresión desde 2 hasta 8. Eso es. Ah, me pareció súper interesante, te lo estaba comentando. Sí, bueno, una vez que tienes los flams alternos, lo único que he Ajá, hecho es sumar notas. Es decir, claro, haces un flam de derecha y pones sí, una derecha. Flam de izquierda, otra izquierda. Entonces vas generando frases de 2, de 3, de 4, de 5. Y puedes generar este tipo de cosas. Es decir, puedes hacer la progresión entera. Voy a ver si dejo aquí una negra. Piensa en semicorcheas. 3 y... Frase de 2 sería un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 3, 4, 5, 4 y 8. ¿Vale? Entonces, ese es un ejercicio que propongo también para que te sueltes un poco. Si te das cuenta, vas pillando un poco. Llega un punto en el que dentro de esta subdivisión de semicorcheas puedes dar el flam donde te dé la gana. Y ahí puedes pensar en frases, no en un ejercicio técnico. ¿Sabes? claro. Sí, señor. Está muy, muy interesante. Y bueno, ya después pasamos en este mismo capítulo a las aplicaciones de la batería. Pero bueno, no vamos a hacer tocar Eso es, con Pacer, man. eso es. Entonces, este es mi preferido y tú lo sabes. Ah, lo sé, lo sé. Capítulo 6, los famosos blues de Tony Williams, de Eso es. Vinny Colaiuta. Bueno, pues ahí hay mucha piedra que picar ahí, porque básicamente, si os dais cuenta, los blues das, como lo llama mucha gente, se basan básicamente en un rudimento que es el flam drag. Si lo piensas, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que llamamos blues da es la primera parte del flam tap. A ver, me explico. Flam tap sería para, pa, pa, para, pa, perdón, pa, 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 pa. Eso es. Entonces, si os das cuenta de esto, para hacerlo rápido, tienes que obligarte a alternar mano. Esto ya va sonando algo similar, ¿no? Pero suena Ah, muy a rudimento, ¿no? Si lo sí, quieres tocar por la batería, vamos a tocar la nota que está acentuada en un plato, ¿no? ¿Se entiende, no? sí, Vale, el problema es que este alternar de manos a veces técnicamente es un poco complicado. Eh, Yo lo uso bastante a veces para salirme un poco de esto, pero ¿qué ha hecho mucha gente? Que hizo Tony Williams en su momento y todo el mundo. Tocarlo todo con la misma mano, no cambiar.
Es decir, en vez de hacer tra, ta, 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 tra, ta, 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 hacen tra, ta, 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 y repetimos tra, ta, 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 tra, ta, ta, ta. Eso es. Entonces, de ahí viene el blues dance, ¿vale? Y luego ya se pueden hacer burradas. Puedes sumar más manos, que es lo que hago aquí. Puedes hacer un montón de frases. Ahí al final de este capítulo he escrito un par de frases Sí, un poco complicadas, ¿eh? Pero de estas que hostia, esto mola, ¿sabes? Entonces, nada, señor. hay mucho que picar ahí. Si os dais cuenta, lo bonito del blues dance es que es una frase de tres. Si lo tocamos sobre semicorchea, se desplaza. Entonces es lo que he escrito en un montón de partes. Es decir, por ejemplo, si lo tocamos a tresillos, de, y de, y de, y de, y de, y de, no se mueve. Pero si lo tocamos sobre semicorcheas, de, y de, y de, y de, y de, y de, pasa esto. ¿Por qué? Porque es una frase de tres sobre grupos de cuatro que son Sí, semicorcheas. Entonces, de ahí viene el soniquete tan famoso de esta frase. sí. Es importante recalcar, Chus, en este capítulo, que la idea principal del Blochda, al menos desde mi punto de vista, es que te quede, ese mordente quede abierto, no quede tan militar. Prac, prac, Eso es, eso es, prac, eso es. plan, plan. Por eso se llama Blochda, porque es la onomatopeya del Plus, cómo de eso suena. es, eso es. Blochda, 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 ¿no? Eso es. Bueno, y luego lo que digo también aquí, y es importante, porque a mucha gente le suena, a ver, esto es una frase muy agresiva, ¿sabes? Sí, Entonces a mucha gente le suena muy abajo, porque en la mano izquierda, casi todo el mundo empieza el blast, o sea, el blast da con la, o sea, el mordente que es en el plato, por ejemplo, y bombo, a la vez, y luego muerde con la otra mano, ¿no? Entonces, esa mano que muerde muchas veces no la pegan en el aro de la batería. Entonces, claro, ahí pierde esa agresividad, ¿no? Entonces, lo que destaco ahí mucho es que hagas lo que hagas, esto tiene que estar en el aro, ¿sabes? claro. Entonces, incluso cambiando de mano, cuando cambias de mano, lo mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedes sumar manos después. Ta, 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 pa, 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 pa. Ahí puedes hacer lo que quieras, pero fundamental que el crack ese suene a crack, ¿vale? Claro, No unísonos o una cosa muy suave. Entonces, yo creo que el puntillo es ese, y lo que dices tú, que el mordente esté un pelín abierto, para que suene más gordo todo. Mm. claro. Sí, señor. Y, hay piedra que picar, ahí hay muchas Aquí, cosillas por ahí. uno, al final hiciste unas buenas variaciones de Phil que me gustaron Sí, muchísimo, sí, la lo verdad. puse un poco, como premio final ahí de, ¿quieres combinaciones? Pues mira, yo pienso en estas cosas cuando uso, porque hay un problema con esta frase, que es que todo el mundo la conoce y todo el mundo abusa de ella. Entonces hay que Claro, intentar tocarla de forma que no se ha escuchado con tanta facilidad. Por claro. ejemplo, mira, Vini Colavito la utiliza de una forma muy curiosa de vez en cuando, que es eh, el blasda, pero empezando con el mordente en la izquierda. Es decir, a ver, si lo normal es hacer es decir, que muerda con la derecha y entre derecha y izquierda en la caja, él lo que hace es Charles o el China que tiene aquí a la izquierda y aquí. Entonces hace el blasta con la mano cambiada. Esto lo usa muchísimo, ¿sabes? Entonces, son pequeñas ideas y variaciones que solamente cambiando la de sticking de mano es curioso porque te abre la posibilidad de mover la mano derecha por los toms más graves. Es decir, te cambia mucho la historia, ¿vale? Dice, O sea que... mm, sí, señor. Y eso, Bueno, y eso es todo. aquí llegamos al final del libro, que es el capítulo 7 que son los Hertas. Acertas, eso es. Sí, señor. Entonces, Chus, Bueno, se ha hablado muchísimo de los ERTAs. De hecho, yo lo que he hecho aquí es más o menos desarrollarlos de dos formas. Un ERTA, y lo explico hoy, para mí un ERTA es básicamente introducir una nota más en una subdivisión doblada, es decir, si estamos en semicorcheas, metemos una nota más afusa justamente en medio de dos. Entonces,
lo que ocurre es ese sonido de taca, 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 taca. Yo Ujú. con lo que he jugado es con las notas que vienen después. Tú puedes hacer, por ejemplo, un ERTA de 3, es decir, taca, ta, ta, taca, ta, ta, porque es un espacio de 3 notas, ta, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, taca, ta, ta, taca, ta, ta, ¿vale? O una frase de 4, una frase de 5, exactamente igual que he trabajado las cosas antes, ¿no? Pero lo que te cambia es el sticking. Puedes hacerlo todo alterno, D y D y D y D y D y D y. O lo puedes hacer continuo con la misma mano. D y D, D, D y D, D, D y D, D, D y D, D. Entonces, van cambiando las cosas. Si haces, por ejemplo, un ERTA de 5, D y D, D y D, D y D, D y D, I, D y D, D y D, I. O puedes hacer D y D, 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 I. Es decir, puedes cambiar esas dos formas de desarrollar el ERTA, ¿sabes? Entonces se forman cosas muy curiosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar eh, eh, este es un ERTA de 5. D, I, 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 D, I. Otro tipo, perdón, de 4. O sea, es un espacio de 4 y meto un ERTA ahí. Cuatro tipo, cuatro tipo, cuatro tipo, cuatro tipo, cuatro tipo, cuatro tipo, cuatro tipo. Esto es un ERTA alterno, es decir, las notas que van después son repartidas entre las dos manos. Pero puedes hacerlo con una sola mano. ¿Vale? ¿Vale? Lo mismo cambiando de manos. Es decir, puedes hacer cosas muy curiosas ahí. Sí, Incluso puedes aplicarlo como si fuese, de la misma forma que hemos aplicado antes los blues dance, puedes tocarlo entre platos o timbales y caja. Es decir, puedes hacer un ERTA de 4 aquí, por ejemplo. Perdón que se vea esto. Se ve, ¿no? Esto es un ERTA de 4, pero todo sí. continuo con la misma mano. Y puedes jugar subiendo, es decir, contra la gravedad o a favor de la gravedad. Es decir, me explico. Esto es hacia abajo, lo más sencillo. O hacia arriba. Es decir, la primera nota la pegamos aquí, la segunda arriba. Es decir, con eso se puede jugar. Abajo, arriba. ¿Sabes? Entonces, lo mismo con la otra mano. Es decir, se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes con el ERTA, aparte de tocar Blitz de Mesuga. ¿Vale? Estaba ocurriendo a mí, estaba mirando la frase de 5, ¿no? Y estaba queriendo meterle un Diddle al final. Por Toma dos ejemplo, patos, toma dos patos, Pepe, toma dos patos, Pepe, toma dos patos, Pepe. eso es. Por ejemplo, la Toma... frase de 5, un ERTA de 5. ¿Cuánto tiempo para, cuánto tiempo para, cuánto tiempo para? 2, 3 y... ¿Cuánto tiempo para, cuánto tiempo para, cuánto tiempo para? 1, 2, 3 y... ¿Cuánto tiempo para, cuánto tiempo para, cuánto tiempo para? ¿Vale? Puedes hacer lo que quieras ahí. Imagínate tocar esto en semicorcheas y luego sobre 5, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería esto? 3 y... ¿Cuánto tiempo para? 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 ¿Cuánto tiempo Ah, para? ¿Cuánto tiempo para? ¿Cuánto tiempo para? ¿Cuánto tiempo para? ¿Cuánto tiempo para? ¿Vale? O sea, ese tipo de cosas que a mí me gusta mucho a veces tocar la misma frase y ver que se está estirando y eso, ¿vale? pues sí, 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 la verdad es que, bueno, yo creo que supuestamente, Chus, este va a ser el primero de una serie de vasos comunicantes, ¿no? Estoy pensando, a ver, pero de aquí a bastante tiempo, estoy pensando en hacer una continuación. La idea que yo tenía era haber hecho un método más largo, porque no he hablado de técnica de bombo, no he hablado de coordinación, aunque aquí se está hablando un poco casi de todo, ¿vale? Pero sí que quiero hacer un segundo volumen en el que cómo podemos conectar toda esta serie de cosas, ¿sabes? El tema de cómo coordinar bombo encima de estas cosas que estamos viendo, sobre stickings diferentes, leer melodías, tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso será pues, pero de aquí a un tiempo, ¿eh? Bueno, familia, pues que sepan que Chus está disponible para sesiones, performance en vivo, clases. Fiestas privadas. Eh, Hoy estamos anunciando una vez más el Vasos Comunicante, que es su primer libro. Está muy bueno porque deja claro muchos conceptos que usamos y lo que yo creo es, brother, que
te metiste como a exprimir bien esos conceptos, ¿no? Que mucha Sí, gente, ah, blush, es lo que tú dices. Y sí, es blush, y todo el mundo lo sabe tocar, flan, pa, flan, pa, flan, pa, flan, pa, flan. Pero es que hay más de flan, pa, flan, pa, flan. Hay más que hacer. es, Hay- ese es el problema que te decía con los blues jazz, que ha llegado un punto que ya apestan. Es como, joder, todo el mundo toca esto, ¿sabes? claro. Entonces, se pueden hacer cosas muy curiosas, ¿sabes? Entonces, mira, por ejemplo, más adelante, mira, estoy anunciando ya cosillas, pero más adelante me gustaría dedicar un apartado de coordinación. Eso irá seguro en el siguiente método, de aquí a que me siente a escribir, que irá sobre coordinar, por ejemplo, la típica frase, piensa en semicorcheas en las manos y de, pero vamos a tocar todos los offbeats con el doble bombo, con los dos pies. Es decir, antes de una derecha voy a meter un pie derecho y antes de una izquierda un pie izquierdo. Es decir, no sé si se ve por aquí el bombo, pero igual por ahí. ¿Sabes? Entonces, sobre esto podemos tocar combinaciones de dobles, triples, cuatro, es decir, un montón de cosas. Es coordinación, aunque parezca, de antes parecía una cosa extraña, pero hoy en día se ha convertido casi como un estándar, ¿no? Tienes que tener esta serie de cosas curradas, tanto con un Pero, pie como con los dos. por ejemplo, o sea, tú hablas de hacer un apartado específicamente de coordinación, pero aquí Eso, tú te pones eso a es, tocar grupos de 3, grupos de 5, grupos de 7 sobre un 4 normalmente, ya hay una polimetría eso es, ocurriendo. Y eso eso es es, eso es. O por entonces, ejemplo, el apartado de ERTAS, ¿qué pasaría si los ERTAS hacemos las dos notas clave del ERTA, la primera y la segunda, quitando esa nota que metemos que está doblada, con el bombo, ¿sabes? ¿Qué pasaría ahí? Pues tendríamos esto. ¿ah? ERTA de 4. De, de, y de, y de, de, y 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 de, 5. No tipo fácil, no tipo fácil, no tipo fácil. ¿Sabes? Entonces, y no es un ejercicio de bombo realmente, son hertas, pero estamos aplicando también el bombo a tocar esos dobles en esos sitios. Entonces es interesante, eso pueden crearse combinaciones muy curiosas, sobre todo si luego rompes ese doble con timbales. Es decir, si os dais cuenta, ves cómo va creciendo todo esto porque todo se conecta con todo, ¿sabes? Entonces, yo es lo que quería hacer con este método. Muchas veces la gente no sale del cajón dobles, es esto. Sencillos, es esto. No, no, no. Tu forma de tocar es cuando juntas todo, ¿sabes? Claro. No, y yo me he encontrado eh, en mi faceta de maestro, que no soy, yo no me considero un maestro, ¿no? Pero bueno, doy clase. Claro, claro. Eh, eh, Me he chocado con la gente que están como tienen todo muy silvestre. No, sí, los dobles, trata de. Sí, pero es que los dobles tienen una aplicación. Eso Los es. mordetes tienen una aplicación. O sea, entonces, me he encontrado con ese problema y creo que aquí, en este método, hay muchas soluciones a esos problemas. Porque Chus, ¿qué es lo que ha hecho? Llevar esto a un contexto musical. No solamente nos quedamos en lo técnico, sino que hay ya una etapa en que él explica y lo lleva a la batería. Y eso es lo más notable del libro, ¿no? Está súper bueno. Yo, de hecho, les recomiendo que lo compren porque está muy bueno. Está muy bueno. Aquí hay para años de estudio, bro. Sí, sí, hay. La verdad es que sí que es cierto que está pensado para nivel intermedio o avanzado ya, Avanzado. pero porque si os dais cuenta, en castellano hay pocas cosas, a ver, quitando el método de Xavi Reija, los métodos que son cojonudísimos y unas cuantas cosas que hay por ahí, este este va a cosas ya muy sencillas, pero intento que veáis qué se puede construir con ello, que es muchas veces lo que no aparece en los métodos. Claro. Yo conozco, a ver, no voy a decir nombres, pero conozco baterías pues, estadounidenses y de cualquier otro país donde explican sus métodos cosas muy sencillas, pero luego les ves tocar otras construcciones que no entiendes. ¿Qué tiene que ver esto con lo que he explicado, no? No, yo he querido ir de, mira, yo hago esto, yo toco esto, que viene de aquí, ¿sabes? O sea que... O te dan, por ejemplo, te dan un feel ya hecho. Y la idea no es aprenderte un feel ya hecho, sino que tú crees tu propio feel con las herramientas. Eso es. Es, Y es que eso es lo que yo quiero hacer. de eso va esto, porque tú aquí hay cosas que tú das ya escritas desde tu visión, pero es un Eso es. poco para ilustrar a la gente de qué manera pueden aplicar
la técnica que tú explicaste a priori en cada capítulo, hay un apartado de técnica solamente y luego esa técnica llevada a la batería. Y la verdad me pareció muy, muy genial el libro, brother. Genial. Lo voy a decir. Pues de corazón, ¿eh? Yo cuando empecé a escribirlo, os Sí, utilicé de conejillos de Indias, ¿eh? sí, es Joder, cierto. no Me sé si acuerdo lo que estoy haciendo. que échate este capítulo y dime qué te parece. Y mandabas los Sí, PDF, ¿sabes? Que por cierto, mira, quería hacerte esta pregunta públicamente porque yo sé que este live, por cuestiones de hora, la mayor parte de los seguidores míos son de América. sí. Entonces, este live lo verán diferido, digamos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que este método esté próximamente a la venta para las personas de América? O sea, hablando de Estados Unidos, América del Sur, en Perú, me han Sí, escrito de Dominicana, de Canadá, en fin, queriendo sí, tener. la idea es que dentro de poco, la gente de Musícate, que son los editores del libro, que son los que me han hecho toda la edición y tal, van a subir una opción de tanto libro físico como PDF a su página. Entonces, pero va despacio porque todavía no han montado su página y tal, pero en cuanto esté yo lo voy a anunciar. Primero lo que queremos es vender los libros físicos que podamos y después el PDF y el que quiera descargarlo, por supuesto que va a ser menos que el libro normal, y te lo puedes descargar de esa forma. Que espero que se vendan todos los libros físicos porque ahí es donde realmente vamos a recuperar un poco la inversión que hemos hecho, ¿no? Claro, yo no sé si, o sea, yo tengo puesto el link de Alteiza en mi perfil. Si quieren adquirir Sí, el link, váyanse a mi perfil, que está el link puesto directamente. Pero no sé si Alteiza hace envíos internacionales. Creo que claro. no. Yo creo que tampoco, porque también está disponible en la página de Tantan Percusión. También en Leturiaga, en Madrid, está en la página. Lo que pasa es que yo creo que no hacen. Hemos hecho como una especie de edición a nivel nacional para ver qué tal funciona. Está funcionando mejor de lo que yo esperaba. La verdad es que yo, bueno, ya me conoces, yo digo, bueno, vamos a ver esto. Y está funcionando mejor de lo que pensaba. No va ni tan mal. Entonces estamos viendo qué opciones más adelante puede, y ya te lo dije el otro día, puede que haga una edición en PDF con vídeo, con vídeos voy a estar tocando los ejercicios que aparecen ahí, que yo creo que pueden ayudar mucho, porque hay ejercicios un poco técnicos que necesitas ver cómo los interpreto yo o ese tipo de cosas. Entonces, primero vamos a ir por aquí y luego cuando esté disponible en PDF ya lo anunciaré de todas partes, con algo más, igual con vídeos y con más cosas. Sí, señor. Pues nada, amigo mío, tú que me estás viendo, si no lo tienes, métete en mi perfil y cómpralo, porque va a ser, como dice Íñigo, muérete de envidia o cómpralo. Bueno, está muy bueno, está muy bueno. Esa es la crítica de Íñigo. Aquí Íñigo te dice al final, muérete de envidia o cómpralo. Está muy bueno. Es una Eh, máquina. tú, mi hermano, gracias por una vez más por estar aquí. Tú sabes que tú eres de la casa, ¿ya? Tú Sí, eres de sí. la miembro de la familia. Gracias por tu tiempo, gracias por este maravilloso material. De verdad que está genial, brother. Genial, Pues genial. nada, a trabajar y escuchar si en alguna, los que la hayáis comprado o gente que tiene alguna historia o tal, si tenéis alguna duda, pegadme un toque, escribidme a Chusgancedo Drums en Instagram o buscadme que es Chusgancedo en Facebook y yo ahí estoy todo el día metido. O sea que si tenéis alguna cosa me preguntáis y no os cortéis. O sea que sin problema. Sí, señor. Sí, señor, mi hermano. Bueno, pues nada, gracias, brother, porque te pasaste. Te pasaste de verdad, brother. Sí, A ver, a señor. ver, a ver si. Espero no provocar muchas crisis matrimoniales ni muchos dolores de cabeza. Bueno, fue regalo de Navidad, así que Sí, sí. A ver qué tal. nada, mi O hermano, sea que pues te nada. deseo de fiesta, seguimos en contacto Hecho. y gracias por tu tiempo, gracias por esta locura de vasos comunicantes. Una vez más se las recomiendo a todos porque de verdad que Chu se pasó aquí. Pues Nada, genial. compra ya. Así Hecho. que, mi hermano, te mando un abrazo. Pues nada, Buenas. felices fiestas a toda la gente de allá, del otro lado del charco. O sea que hay muchos que no conozco y que son seguidores tuyos y tal. Y nada, hay un abrazo y ya me gustaría a mí vernos en persona. ¿Quién sabe? Mi hermano, nos vemos. Venga, hasta luego. Muchas gracias.